Paz del Señor, hermanos, el Señor les bendiga. Quería compartir un texto bíblico en este día con ustedes. Se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Salvos por gracia, dice el título. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, explicándoles el motivo de cómo llega la salvación a la vida del creyente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Del versículo 1 al versículo 10, del capítulo 2 de Efesios, de la carta a los Efesios, muy lindo pasaje. Esto nos explica el apóstol Pablo que no somos salvos por cualquier cosa que nosotros hagamos. Si bien sí tenemos que tener obras en nuestra cuenta, porque la palabra en otros pasajes bíblicos da por sentado que la fe sin obras es muerta. Y acá también en el versículo 10 dice, el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, quiere decir que no por las obras somos salvos, pero porque somos salvos por la gracia de Cristo, tiene que haber buenas obras en nuestra cuenta, por lo que Cristo hizo a nosotros, porque Él nos creó para que andemos en buenas obras. Él ya de antemano lo había preparado, pero nosotros tenemos que dar testimonio de que este texto se cumple en nosotros. Así que gracias a Dios que nos salvó por su gracia, porque dice en el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Señor Jesucristo en la cruz hizo el sacrificio perfecto y de esa manera pagó el precio por nuestros pecados, dándonos perdón y reconciliándonos con Dios Padre. Por su inmensa misericordia, dice que nosotros estábamos sin Cristo, estábamos en el mundo muertos, dice. Esto es una palabra poderosa para testimonio. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que sin Cristo estamos en delitos y estamos en pecados, porque no estamos en la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad y Él es la vida. Si estamos fuera de Él, lamentablemente no estamos caminando en la vida, en el camino, en la verdad. Estamos en tiniebla, en oscuridad, y lejos del Señor hay muerte. Es también un texto que alerta también, porque Él nos está hablando de la gracia del Señor y nos está hablando de la salvación que nos fue dada y cómo nos fue dada. Pero también nos está diciendo lo que sería sin el Señor, lo que es sin el Señor, porque sin el Señor estábamos muertos. Andábamos en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Es la corriente del mundo que fluye en tiniebla, que fluye en maldad. Lo vemos todos los días, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Son los espíritus que hoy están operando en el aire, por eso las cosas que se ven, las cosas que acontecen, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, mire usted
cuán gran amor nos tiene el Señor y nos tuvo, que dio a su Hijo por nosotros, porque dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y lo aclara acá la Escritura, porque muchas veces el hombre se gloría de las cosas que hace, por más que sean para el Señor, y le damos gloria a Él, porque es Él el que hace en nosotros. Nosotros somos barro en sus manos, Él es el alfarero, dice la Escritura, y Él nos prepara para las buenas obras. Pero es su gracia. Pablo dijo, el apóstol dijo, yo doy testimonio de que trabajé más que todos los apóstoles, pero no fui yo, sino su gracia en mí. Es el Señor el que obra en nosotros. Si nosotros nos creemos algo, no siendo nada, así mismo nos engañamos, dice la Escritura. Así que le animo, hermano, a que medite en este pasaje, que dé gracias a Dios por la salvación que le fue dada estando en Cristo. Y si está en Cristo, pero se está gloriando en su carne, le animo para que pueda meditar en ello y pueda servir a Cristo en humildad, en misericordia, en paz. La humildad, el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes, no creernos, sino confiar en Dios, porque Él es el que nos da salvación, por gracia, porque Él así lo quiso, porque Él mandó a su Hijo a morir en la cruz, pagando todo precio del pecado y toda maldición que había sobre nuestras vidas, estando en muerte y en delito. Así que Dios le bendiga grandemente, hermano. Bendiciones en Cristo Jesús. Que tengan un excelente día y que el Señor les bendiga a continuación. Amén.